This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Health card que taman issue a la Oficina de Salud alegadamente ta puede lang asigun kumpra. Rubara del Metro del Agua ta continua. Establecimiento de negocio hace fuerte el viciada contra ladrón. Alto agua na kalye na talon-talon ta causa perjuicio na mga negosyante. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y Estel Dateline Zamboanga. Health card que taman issue el Oficina de Salud alegadamente ta puede lang asigun kumpra. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya menciona el concejal Hana Nuño na regular session del Consejo Local que tiene el recibir mga información que ta puede lang kumpra con el mga health card alin na Oficina de Salud. Asun con Nuño, ta recibir ele con este información desde aquel tiempo que kagawad lang pa ele del barrio de Taluksangay. Ita continua ele recibir igual información mas que aura concejal ya ele del Distrito 2. I have been hearing lots of rumors in your office na ta pwede lang kumpra kun el health card. I think that health card should be ano na lang alyelangat na ano city treasurer or na ano kasi daw tauwi kat kami mucha kasi ma'am tauwi tang complain na, that time ko sa lang man yung ma'am kagawad lang yo. Kaya en mga vendors ansi nagarapalan eh. Ya lleva si Nuño con este asunto na atención del Sanitary Inspector 3 de la Oficina de Salud Joy Cese durante el diálogo na Consejo Local. Asigun kun Cese ay chequea ele con este asunto. Because if we will do the penalties and the sanction, siguro no hay se. No hay se. Blay kunti ko klaro, no hay se. This is addressed to the kung kemba este pwede man address. Noted on that, okay. ma'am, and then thank you that, ma'am. We will just your comments Try to Dr. check on that because Yes. before the council will look into it. Yes. Because that is what we're hearing about the health card. Thank you also, ma'am, for the information. Okay. Asugun kun Nuño, todo el mga food vendors o aquel mga trabajo tiene que hacer na comida ta sa kalehitimo health card na Oficina de Salud. Pero si ta puede lang kumpra con el health card, quiere decir no hay este sige na justo proceso. Si Cese ya enumera cuántos mga requerimientos antes puede saca health card. Ta incluye na mga requerimientos el chest x-ray y el fecalysis. One of the requirements for health certificate of vendors is food safety, and the basic requirements for medical result is the chest X-ray, fecalysis. That is the basic requirements as to PDA 856. Nuay man konfirma si Cese si verdad bata puede lang kumpra con el health card o health certificate na Oficina de Salud, pero i-admiti si Cese que mucho del mga food vendors el hindi ta kumpli con este health card. Siya na mga food vendors tasaka tan comply with the health card, but most of them, ma'am, hindi talaga tan comply with the health certificate. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Continúa también ahora mga rubada del Metro de Agua na mga barangay este tiempo. On Facebook post un netizen tabla que biktima sila del mga ladron del Metro ali na talon-talon.
Tiene también otro residente del semejante barangay el que la víctima del más temprano que manada vez, madrugada o de noche ta conducir ladronazo. Extraña lang asegura el mga biktima si porque no ay ta sa agwa na di la gripo. Aquel gali, perdido ya di la metro itaman bahaya afuera dal di la camino. Por causa taman awas mag-agwa. Apela mga residentes con el Water District y también con la autoridad para actúa con el mga insidente. El mando polisya lokal el llama junta con el mga security personnel del mga tienda y mga malls na syudad para hacer mas esfuerzo para para kuhi con el mga shoplifters ng mga establishmento. El Zamboanga City Police Office sa man-deploy con el ilang mga intelligence operatives pero hindi sila pwede entramete dentro del establishmento kay mga security guards ya este trabaho. Nesesita ang mga gwardiya, man-monitor ko ng mga CCTV camera e conducive monitoring. Kung ang mga hente ta entra na di ila tienda para hindi ka na biktima del mga ladron, kaya mga pulis ta konsentra apuera solamente. And also, taman-tataming kita man-coordinate ko nila itong mga personnel ng mga business establishment para siyempre kay Aliato Nalino, pwede man tamin ta man-deploy pa adentro pagag-pulis no, ng mga commercial establishment. So, tiyan sila sariling mga security tamin. Alto Agua na kalye na talon-talon takaw sa perwisyo yan ng mga negosyante. Nakil report di Marites Espartero. Bien perwisyo asegura cuantos mga residentes y negosyante na maagwa kamino na barrio de talon-talon. Hindi man ang sinasegun al dila lugar antes. Bueno man era kaya sementaya ko na kamino adelante poco kanila donde ta está el agua antes que ta queda centro del reklamo. El problema ng asigon después compone kung na kamino alya banda na punta. El agua también todo yaginda kanila. Bien perwisyo asigon kanila el lugar kay unakito lang takay ulan insigida sa subi el agua. Y el mas umalpa sita pa sa mga behikulo ta entra el agua na di ila mga tienda. Por kasa con este problema ni hindi na mas taseka el agua ya afekta el di ila negosyo. Amo-amo lang asigon na resuelyo busca la vida, ya apekta pa por kasa kung na maagwa na lugar. Menos siya keda el mga customers kay si pwede pisa na agwa, taras ka pa, itya tiene pa estimal olor. Antes de ese kalala unde el gasoline station, ala ka tala agwa todo, aquí kami nuay. E unde sementa sila kumpone, ahora todo la agwa takima. Apekta ka kami dia negosyo kay kung ulan. Sinabi, si Toda Katalulan na, ina na kami, kay hasta aquí al agua, tasira kami, kay el agua, entra al agua, hasta aquí adentro, tanisot kami. ¿Qué tal le busca la vida, ma'am? Tapos naman kami mambende, sinabi, bueno, sinabi, no ay, kumara maagwa na, mahi. Na hindi, tapos depende kami, may kenta pa sa kumpra. El magadi aki lang ta kumpra, uno, akal magatase, gulusin na ba sila bendita sa kakanang mga 10 kilo na hindi sila tapasa sa kakay. Malisod nandoy na siya lang kasi sila drainet ari. Pag manulan, ma'am, apekto kayo, ma'am, tambaha. Hasta alya ilagwa, tangindalya. Minsan, aki, si ma'am, itayin tayo agwa. Ara, sementali para, hindi entra. Pero, actually, tayo entra siyempre ka naman ki ma'am. Menos yan, ma'am. Hindi ko lang eh. Si, menos yan, ma'am. Ara, 1 oras kang desbela, 1-2 lang tapasa. Kay, mabuling, ma'am, todo alya na sales. Pidimiento solamente del mga residentes na esta na lugar compone con el camino. Kay makamiedo también sa ansina lang pirmino vaya el imperma pa igual el leptospirosis. Por causa na estan kaudanaw, si pwede pasa na agwa. Era kung ken man pwede uwi, tamira. Era tiene solution, pwede ayuda para vivientes este. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Sementera na Kabaluay takedaya mabasura por causa na night market na lugar. Tiene propósito ordinanza que ta extende el hora del implementación del mga proyecto infrastruktura. 4 e-bike y un tricycle yaman impound el autoridad. Pro 9 ya habla desperado ya el drug groups ase entra droga na ciudad de Zamboanga. Este y otros noticias después de cuantos aviso.
rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo. Iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. Let's get connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe
el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na atong syudad y na mga cercano lugar, todos aquí na Dateline Teleradio. El sementera na Kabaluay at Takidaya mabasura por kausa na night market na lugar. Akil report ni Marifita Mayo. Visible aura el magabasura na sementera na Mercedes Cabaluay Diversion Road. Asungon kun un sembrador de palay na lugar, estaba este magabasura na magatienda de comida que taas se levanta na Diversion Road, llegar el tarde hasta de noche. Linga sa aura del mga sembrador na lugar amo kay ta-afekta ya el mga sementera na lugar por causa con este magatienda. Puera pa con este magabasura, tiene también según magakasa y magaeskusaw na magasementera que puede también encuchina con el magasementera. Limpia sila kung ito. Limpia sila kung ito. Kaya mucho reklamo ay mga partner at mabuling sila ito ginagawa sa video, at mga kalito, na sinabas kami, el mga gente, kompra alam ng lo, akita anda. Okay. O, sinabas ko na sila, akita lang sila. Pagutera. Siyempre, el mga gente ng kalimpya, ngayon ako na pag-abahalya at pinapalabaro. At kadehe lang sila kung ito. El porbe, yung mga partner. Afuera con este magabasura, ta-afecta también el tráfico na mencionado Diversion Road. Ambos el mga vehículo tapasan na lugar y mga gente de allí na lugar, taman difícil ya usa con el camino, kay ambos lado del camino tiene mga tienda. Y cuantos de este mga tienda, tapone pa mga silya donde puede sinta el di ila mga customers. El mga parking ang double na yun. Nasi tapas sa to, tiene tahira lang tayo. Del marzo, 5 meses ya el ya pasa, ya visita también kami na lugar y ya puede man cuento con mga sembrador na lugar. Semejante también el di ila con Sherne. Asigun kanila, takedaya mabasura el di ila sementera por causa con este mga tienda. Tiene vesta iri sila por causa na mga palito de barbecue que tabuta mga gente na sementera. Tiene vest también hasta brillo pa tabuta na sementera. Aquel tiempo, ya relata sila kanamun kaya llevaya sila kundi ila consierne na Barangay Council de Mercedes y el di ila pedido amo para mandasale con el mga negosyante na lugar. Manade yung mga farmer ya iri stick, barbecue, bridge di ila, takababuta yung nakasimintera, pati unkos gaya tabi sila komida. Taregat yan yung mga farmer el bineno taak tan spray ta alcanza nandi ila komida kay mga 30 meter ta alcanza pa si. Amo ya sir el grupo de ustedes ya se kami petition el Mercedes patil talabaan para ma-move gani kanila para ya onde no ay simentera. Na rason di ila kay bien bonito dokot este lugar el mga cuando tabi ni kiri kay presko ansina. Bay kani habla kani kami, bien bonito lugar pero bien estorbo tagot ustedes. Kay jamok chen sila pa mo tamanda sali kanamon. Na kami kaya tarde sa insuka pala mga farmer. Na como sila pa jamong paleta sila ipit. Hindi man sila el problema mga customer din. Recientemente, el Consejal Frederick Atilano ya puede pasya na lugar y ya uwi con el sentido de este mga sembrador. Mismo cuantos del mga oficiales del gobierno local como el Business Permit and Licensing Officer Benji Ibaredo y el City Treasurer Romelita Candido ya confirma que illegal el operación del mga tienda allí na Diversion Road. El Consejo Local te estudia ya ahora con este asunto y te buscaya el se llama win-win solution ambos na gobierno local y este mga negosyante. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya propone con la ordenanza 2025-208 con el Consejal Joselito Litlit Macrojon que requiere con el todo mga project contractors quien implementa construcción, rehabilitación y improvement del camino, desagüe o otro semejante proyecto de infraestructura que afecta con el tráfico en la ciudad para extender con el la hora de operación. Para pronto para completar con el proyecto y hindi afecta con el tráfico por largo tiempo. Ya pasa este first reading durante el regular session del Consejo Local este lang pasaw día.
Agosto 20. Yan man refer con este na Committee del Public Works and Road Safety y Public Transportation and Traffic Management para el conducta del committee hearing. Antes con este introducí na plenaryo para na segundo leída. Cuatro e-bikes y un tricycle na pueblo yaman impound el autoridad. Taki el report di Emil Tuban. 4 e-bike y un tricycle man impound el autoridad después entra na centro del pueblo en Anteaga. El personal del Compact y Traffic Ordinance kuhi con el mga e-bike ta entra na centro del ciudad en Anteaga. El mga chuper del e-bike mga residente de Baliwasan, Santa Catalina, Santa Barbara, Ina Suterbil na San Jose Gusu. Kasi actualmente LSR mga ibag takuy kami, hindi lang si Chines aki de Balbara, de Catalina, de Suterbil, pati de Baliwasan. Na kami mga tanapin, tan-explain kami ko nila, kaya among galikel kay tawid kita galikel, tamin daw galikel memorandum estaba na land transportation, kay dapat sa ara mga e-bike kanya mga license, pati man registered LD mga e-bike. Elia po de kuhi tricycle ay verifika sila con este kay baka kwantos mga citation niya con este man issue inuay este paga na City Hall. Este kuhida del mga e-bike como parte del executive order del alcalde el violación del City Ordinance 092-012 para regular con el mga operation del mga light electric vehicles na sentro del pueblo. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. I-admiti el PDEA Zamboanga City Director Marvin Santos que manada po siyempre drug addict na syudad de Zamboanga mediante kaya kabaman surrender los demás del mga pasaw-anyo na kampanya del antes Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ese por causa tiene según siyempre mga barangay el ta continua prolifera el vendida del street level pushing del shabu. Mientras los demás magatabende itao sa droga ta kambya-kambya lang lugar para ibita con el autoridad. Asigun kun Santos que necesita gayod menora el demand del shabu para descansar legada del supply del droga na syudad, siendo hindi atribi el mga drug groups, liba supply, sinuway tambien quien kumpra. Na presente tiempo, aktibo pa siyempre el PDEA na di ila monitoring para el barangay drug clearing operation na 98 barangay. En el presente tiempo, 27 barangay el tamantene drug cleared hasta este tiempo. El Police Regional Office 9 niabla desperado ya el mga drug groups as entra droga na syudad de Zamboanga. Aquí el report. Desperado ya es el cosa puede relata el portavoz del Police Regional Office 9 Major Shelemy Chang con el mga drug groups quien ta precura as entra droga aki na di ila area of responsibility como na syudad de Zamboanga. Asigun kun Major Chang, resulta este del di ila kampanya kontra mga kilo-kilo drug shipment taas entra na di ila AOR del mas temprano como el cogida del kilo-kilo shabu del este lang semana. Y alcanza asigun total de más o menos 70 kilo del shabu ella puede confisca este semana. Parang desperado yan. Silayag sila ng transport sila products na pwede kita kung nasa nag-intercept in our port. And putin siya pwede kita kung nasa na maleta. Takrea sigur el PRO9 que tiene pa siyempre ta existi otro drug group tabi siya lang con la autoridad para as entra di ila negosyo de droga aquí na rehiyon. Pero asigun con ele, tali di ila personajes man monitor tambien mga movimiento para kuhi i-confisca con el mga kontrabando na mas temprano tiempo para ase kanila lugi. Kita sa itong disregard sa na sinotro. Pero this blue, ablag na nito, sa black ay dali kita kanila. So, na mas pakilaya de manhud. PNP will always do its best. Burnout ya siguro al modus operandi del mga drug groups di ila mga entry points. Por eso, tapasaya sila tormento ase entra droga aki na syudad. Super combo.
get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.
El Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ta celebradi ila anibersaryo. El report di Marites Espartero. El Technical Educational and Skills Authority o TESDA Zamboanga Isabela District ta komemora este día con el diila aka 31 anyo aniversario i National Techbook Day por medio na kondukta del World Cafe of Opportunities. El mga aktibidad ya kondusi na un grande mall lokaw na Kalye Camins. Asigun kon District Director del ahensya Omar Kayam Dalagan na kondukta del World Cafe of Opportunities, mucho mga aktibidades el ofrece para na mga bibientes, donde el una amo el job fair, donde 800 mga vacante trabajo ta ofrece el más o menos 20 mga employers. Tiene también el skills demonstration training donde te dalimira con el demonstration and hands-on training na barista, baking y first aid. Siya na también el one-stop shop y mga servisyo de gobierno igual el Social Security System o SSS, PhilHealth Insurance System, Department of Trade and Industry o DTI, Department of Labor and Employment o DOLE, Pag-ibig DMW o Department of Migrant Workers para dali mga serbisyo na publiko. Mga scholarship programa del TESDA para kung nagkelios mga interesado na serbisyo ta ofrece el ahensya. Tiene mga booths onde puede mira el presentación del programa desde mga diferentes institusyon y el conducta del distribution del mga starter toolkits para na mga scholars quien ya gradua kung masuporta na di ila busca la vida. Itong World Cafe of Opportunities ay isa ito sa mga line-up activities ng TESDA regarding our 31st anniversary. Sa World Cafe of Opportunity, ang highlights po dito ay job fairs kung saan nag-invite tayo ng partners na kung may mga bakante sila, ipapublish, ipapa-avail natin sa ating mga job seekers. At saka nag-invite din tayo ng mga line agencies para mag-offer ng kanilang free services. TESDA, nagpo-profiling din po kami ngayon kung sino ang gusto mag-apply ng skills training para ma-priority natin sa ating scholarship programs at nagkakaroon din po tayo ng online registration for competency assessment and certification. Por medio na World Cafe of Opportunities ta silbi este como se llama Convergence Platform na mga industriya, ahensya de gobierno, TESDA accredited schools y na komunidad por medio de dale mga oportunidad para ayuda dale trabaho na mga returning OFWs, displaced workers y otros pa mga tabusca trabajo. En conexión con la actividad, ya ofrece también el libre servicio na publiko, el manicure, pedicure y cortada pelo. Test Espartero, Dateline Zamboanga. Yakundo si Job Fair, el Public Employment Service Office o el PESO en coordinación del TESDA ali nakisisimol ese día. Más o menos 25 mga kompanya el participar na job fair donde más de 100 mga job vacancies. Diferentes mga trabaho también niya ofrece el mga kompanya ambos na abroad y también lokal. El District Director del TESDA Zamboanga City y también Isabela Omar Kayam Dalagan y habla que uno usted del job fair del mga actividades en conexión na celebración del aniversario del TESDA. Hindi naman tayo nagta-target, we will maximize. Kasi maraming agencies, maraming private companies nag-submit ng kanilang vacancies. So kung tugma sa kanilang applicants, most probably magkaroon po tayo ng hats or hired on the spot. El policía revela que más bajo ahora el crime rate este año comparando del mga pasados semejante meses. Aquí el report de Emil Tuban. Pulisya kumpirma mas bajo el crime rate este año comparando del otro año desde del junio 1 hasta agosto 17, 2025. Este año ay alcanza na 49 mga krimen el sucede na periodo del July 1 hasta agosto 17 y más alto del last year y alcanza no 86, tiene diferencia de 37 caso. Yes or no regarding na July to August, July 1, 2025 to August 17, 2025, ya kita total of 49 incidents de under 8 focus crime. 3 bilog aquí el carnapping, 2 bilog el physical injury, 6 el rape, 9 el robbery, and theft el 29, no?
El mga caso amo el robo del motorciclo tiene 3 casos y ya puede con este solve. Na caso de rape tiene 6 y 3 el solved y tiene 3 cleared. Y na robbery alcanza na 9 el 6 solved y tiene pa 3 under investigation. Na caso de theft tiene 29 casos, tiene 1 el cleared y 23 el solved y tiene pa 8 el under investigation. El Zamboanga City Police Office siya mahunta inante aga con el mga estasyon del police, tiene pa mga kaso na ipasolve, kay diskuti sila si Cosa debe ase para pwede ayuda kanila imbestiga el mga unsolved crimes na di ila mga estasyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya que daaw rambas alarmao kwantos barangay na Costao del Mar después sabe que naun dungkaan lang ya punja el unbanka que taliba con el 67 kilo shabu que tiene valor de cerca media bilyon de pesos na Costa Oeste. Por causa siguro na esta revelación, tiene di ilay atrakayan ng mga estasyon de polis para ayuda bisyada na Kantoy Mar, siendo hindi solamente droga el posible entra aquí, sino hasta mga mal elementos. Mismo mga oficiales habla de la barangay, el que tiene según mga sigarilyo también taas entra, estaba Malaysia. El taas pasa na di ila Kantoy Mar, este mga kontrabando que debe kuhi el autoridad. Y expresa alegría el gobernador del Basilan, Mujib Ataman, na entrada del dos mga investor na probinsya donde el puede sembra mga kakao y palm oil. Dos mga grande lugar na lamitan y dos también na sumisip. Él identifica para donde sembra y establecer fábrica del kakao y palm oil. Cerca 3,000 mga trabajador. Él necesita que grande ventaja para con los residentes del Basilan para tener trabajo. El provincial government amoya man facilitate y ahora proceso del negociación para el propiedad donde siembra con el mga kakao y palm oil. So kailangan mo na ng investment. So nasa negotiation na sila ngayon actually ng lease. Siyempre, ang lease is between them naman. Ang sa atin, how to facilitate pati paano tayo mag-assist na ma-ensure, ma-secure at matuloy yung investment. Not at the expense. Siyempre, gusto natin sustainable development naman. Buenas noches, takial de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Ayer taliba ulan el Intertropical Convergence Zone na ciudad de Zamboanga, mientras este tiempo tabira otra vez el epekto del habagat o southwest monsoon aquí na peninsula. Posible pa siyempre eksperyensya mal tiempo que epekto de este. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Esta noche tiene kita storya acerca el revelación del Committee Chairperson on Health and Sanitation na Consejo Hana Nuño acerca el health card que tapos nila sigun kumpra. Para tiene idea el público este health card sa requiri o tan require kung nakilo sa trabahan ng mga fast food chain, restaurants y hotel o mga persona kien ta prepara mga komida para vende na publiko. Maski na ese ganit na vende na mga night market, necesita también sila health cards para asigura lang que libraw na enfermedad el kien ta vende komida. No quiere las oficinas de salud que mantapon na otro gente el enfermedad da carga el quien ta prepara y vende comida. Antes man issue el health card, necesita el x-ray. Resulta para saber si no hay tuberculosis el persona. Tamara también somete suyo resulta del suyo, miyaw y otro más. Ese para saber si el persona libra una enfermedad o si tiene man, hindi con él dale el health card. Pero con el revelación que ta pwede lang kumpra, makamiedo, siendo comida, el cosa sila ta vende na publiko ta para kita kumpra.
Si tiene enfermedad de TB, el quien vende, después puede guinda el laway na comida vende delicado para con quien ya compra el comida que bantapon na enfermedad. Debe chequear sa opisina de salud y conduci inspeksyon para asigura lang que legítimo el health cards que vende el maga o que vende maga comida hindi peke o ya compra lang. Mucho ya gayon ahora puede kopya-kopya lang. Por eso necesita tomar acción en la oficina de salud con esta revelación del concejal Nuño. Baka este pal razón que man kalayat el mga enfermedad na syudad. Magbisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Para de ustedes opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, agosto 21, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, Jose Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.